Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Proyectar, esta propuesta que recorre temas de la arquitectura y de la construcción de las provincias de Entre Ríos y de Santa Fe. En el programa de hoy vamos a tener dos temas que vamos a analizar en profundidad. Primero, vamos a conocer el proyecto de City Garden 2, un proyecto en la zona del centro de Paraná, muy cerca del Club Echagüe, del estudio Gastiazoro, donde se readapta un predio que tuvo una función industrial en una función residencial. Un proyecto que vale la pena conocer en detalle porque tiene ciertos aspectos que lo distinguen de otros desarrollos que se realizan en la región. Vamos a hablar con los proyectistas y con los socios de este estudio que están emprendiendo esta interesante obra en la ciudad de Paraná. Y también hablaremos de urbanismo desde el costado de la movilidad urbana. Analizaremos las diferentes lógicas o los diferentes paradigmas con las que se problematizan el tema de la movilidad urbana, los embotellamientos, las congestiones entre los autos que se dan en ciertas horas picos en nuestras ciudades. ¿Cómo abordar este tema desde una mirada teórica y cuáles son las soluciones posibles para lograr una mejor calidad de vida en nuestras ciudades intermedias? Vamos a hablar de eso con la arquitecta Estefanía Supiani, quien ha escrito un texto muy interesante al respecto y nos va a repasar algunas cuestiones que bien vale la pena también conocer, detenerse, analizar y, por qué no, como siempre tratamos, aprender de eso. Esos temas en el Proyectar de hoy. Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Todo material, tu proveedor de confianza a la hora de construir. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Ineco Climatización, único agente oficial Surrey y Peiza en la región. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Winkelmann SRL, obras de ingeniería y ahora nueva planta de hormigón elaborado. Con obras, el gobierno de Entre Ríos cuida el patrimonio cultural de los entrerrianos. Centro de la Construcción en Seco. La construcción en seco por los especialistas. Grosteiner. Arquitectura en contenedores. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. OK Drones. Tecnología para la ingeniería y la construcción. Vitrex, industrialización del vidrio, distribuidor oficial Basa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Rotoblas, multinacional italiana, líder mundial en el desarrollo y la provisión de soluciones de alto contenido tecnológico para el sector de la construcción en madera. Y en este primer bloque de Proyectar vamos a empezar conociendo el proyecto de City Garden 2. En programas anteriores de Proyectar, la temporada pasada más precisamente, conocimos el proyecto de City Garden 1, ubicado en una zona dentro del macrocentro de la ciudad de Paraná, por fuera de bulevares, muy cerquita de Avenida Ramírez, pero en un lote que justamente tenía una gran extensión horizontal y que por eso se pudo hacer una especie de PH con una calle central que tenía características muy interesantes porque incorporaba un poco el paisaje de lo verde y también era como una especie de propuesta muy luminosa y muy acorde a las demandas del mercado en estos tiempos. En este caso, City Garden 2 sigue esta línea de productos del estudio Gastiazoro con algunas particularidades. Readaptar un predio que supo tener una utilización industrial ahora con un rol residencial. Vamos a ir recorriendo este tema por un proyecto bien interesante que vamos a conocer por parte del estudio Gastiazoro. Emiliano Solari, el arquitecto, nos va a detallar cuáles son los diferentes productos que tiene el estudio Gastiazoro y cómo pensaron el City Garden 2. Dentro del estudio tenemos varios desarrollos, digamos, desde lo que es desarrollo urbanístico, de toda la parte de lo que es loteos y terrenos, de identificar el lote y el lugar, hasta todo el desarrollo completo de la infraestructura y terminar con la comercialización del lote propiamente dicho. Tenemos toda la línea de lo que es los edificios Torreón,
Es una línea premium, generalmente propiedades horizontales. Y bueno, esta es la línea que estamos desarrollando ya desde el 2018, que es la línea de City Garden, que bueno, es una línea especial destinada, digamos, con un poco más a otro público, que el público premium por ahí de Torreón, donde lo que buscamos es un poco otro estilo de vida sobre todo lo que fue, nosotros tuvimos esta idea que fue pre-pandemia, pero después con el tema de la pandemia, digamos, todo lo que es los espacios comunes, los espacios abiertos, estamos buscando desarrollar todo para ese lado, digamos. Y ahora puntualmente nos vamos a detener en la propuesta de este City Garden 2 y qué busca continuar de lo que fue el proyecto de City Garden 1. ¿Cuáles son las continuidades entre un proyecto y el otro? Bueno, el primer City Garden que hicimos, digamos, era sobre un terreno que era muy amplio, de más de 3.400 metros cuadrados, con un desarrollo de más de 30 unidades, pero cada una tenía sus espacios libres propios y espacios libres comunes, digamos, para poder interactuar. Este nuevo emprendimiento dentro de la línea de City Garden también parte de la identificación de una estructura ya existente. Eso también le da cierto valor a lo que es el barrio, que estaba muy identificado, digamos, con lo que es el club que hay, que es un barrio que tiene mucha pertenencia. Y bueno, esto era parte de lo que era toda la estructura de los hermanitos en su momento. Entonces, tratando también de respetar esa identidad que tiene el barrio, buscamos refuncionalizar. Es una estructura que ya tiene un terreno de 700 metros cuadrados y que ya tenía una superficie cubierta de más de 2.000 metros cuadrados. Entonces partimos ahí desde refuncionalizar esa estructura existente, respetando lo que había y bueno, sí adaptándolo al cambio de uso y de función, pasando de una cosa productiva, digamos, a algo residencial. Y ahora el arquitecto Solari nos va a detallar cuáles son los plazos de este proyecto, cómo está la obra en esta etapa y qué características tiene este edificio, decíamos, muy cercano al Club Echagüe. Bueno, los plazos hoy se han alargado un poco, digamos, en cuanto al desarrollo del proyecto y sobre todo lo que llega por ahí la aprobación, cumplir con todos los pasos técnicos dentro del municipio. Propiamente en obra son más o menos 24 meses. Se hizo primero toda una parte de limpieza de lo que era la estructura existente, de todo lo que no era estructura justamente, y ya estamos preparados, digamos, para arrancar la obra. Son casi 40 unidades, son 4 niveles, hay un nivel de subsuelo que se ocupó para cocheras dentro de los existentes y después hay un nivel de planta baja que está elevada con respecto a la calle y 3 niveles más residenciales, tiene más o menos entre 10 unidades por piso. Lo que se hizo, eso era toda una nave completa, digamos, lo que se hizo fue ir abriendo patios para ganar iluminación y ventilación en las unidades y se agregó un nivel más, digamos, que es donde se planteó todo en un sistema liviano. Se planteó todo un espacio común, de uso común, por ahí no con la idea de los amenities tradicionales, sino, como te decía hoy al principio, buscando un poco este tema pospandémico de tener un lugar que sea recreativo, que sea de interacción y que sea más destinado por ahí al tema de la salud, de la caminata y bueno, todo ese tema. Y la arquitecta Patricia Duhovne es la proyectista contratada por el estudio Gastiasoro para este proyecto de City Garden 2. Ella nos va a contar más cuestiones que tienen que ver con este edificio de PHs que busca realmente que todas las unidades tengan acceso a la luz natural, que todas las unidades tengan una ventilación acorde a un proyecto de este tipo y también una propuesta muy particular para lo que es la azotea del edificio. Una terraza verde que se piensa como una plaza, pero dentro del mismo proyecto. El estudio Gastiasoro nos convocó como profesionales independientes a Juan Ignacio Tófalo, que es arquitecto asociado conmigo, soy Patricia Duhovne,
y para desarrollar un proyecto en la fábrica de pan, ex fábrica de pan, que está en calle 25 de Mayo, para refuncionalizarla como unidades de vivienda, bajo un concepto de pH que hace que la propuesta sea mucho más creativa. Al principio nos enfrentamos a una nave industrial con todos los metros construidos, sin perforaciones, sin ningún tipo de iluminación. Y fue crear espacios que realmente estén ventilados, con mucha luz, con propuestas de verde que se vaya intercalando entre todas las unidades para que todo, absolutamente todo, quedara iluminado y además ventilado y con vistas verdes a pequeños recintos que tiene cada unidad. Además de esto, o sea, la idea fue perforar la caja, esa fue la idea con patios verticales, la idea generadora. Y además de esto, generar en la última planta, una especie de plaza, una expansión, que la propuesta es que sea para actividades recreativas, deportivas y sociales. Entonces tiene un montón de mobiliario urbano, tiene unos chulengos para comer asado, tiene una cinta que recorre toda esa superficie para correr o caminar, o sea, un montón de actividades que se pueden desarrollar. Hay árboles, canteros, hay una fuente, bueno, un montón de cosas que realmente funciona como una plaza. Plaza en el concepto de encuentro social, que sería para que los vecinos también no solo tengan ese lugar en el medio del centro y de la ciudad, sino para interactuar. De hecho, no es un quincho, digamos, es todo al aire libre, tiene pergolados, espacios de semisombra, y bueno, y mucho verde y mucho desarrollo de mobiliario para poder generar actividades. Grupos de máquinas estáticas, digamos, para hacer actividad física. Y ahora la arquitecta Duhovne nos va a contar cómo es la distribución dentro del edificio y cómo es la circulación en el hall central y entre las distintas plantas. Hay un eje circulatorio que también tuvo que ver con la distribución de la existencia de las columnas, y eso generó, digamos, ese eje estructuró la distribución de las unidades, que a su vez no están como enfrentadas las puertas para que no quede, digamos, como algo más, con menos intimidad. Sino además se cuidó también un poco ese detalle y los pasillos, si bien son largos, están iluminados con una iluminación estratégica que va formando diagonales y que va rompiendo la idea de un pasillo lineal. Tiene una iluminación vertical en la zona de la escalera, que si bien no es un lucernario, pero tiene una iluminación de día que es para iluminar. Esa escalera, que es transparente, es de un material, digamos, permeable y con mucho verde. Así que la escalera va a ser como un jardín vertical también. Y ascensor, tiene un ascensor, digamos, tiene un muy buen nivel de terminaciones, y a pesar de que son niveles que podrían ir sin ese sistema de elevación, de todas maneras el requerimiento era hacerlo de excelente calidad, así que se hizo.
Más adelante vamos a conocer más aspectos de este edificio con la arquitecta Patricia Duhovne y también vamos a meternos en la obra en cuanto a cómo son las etapas que se están realizando en este momento con gente del estudio Gastiazoro. Ahora hacemos una pausa, la primera en el Proyectar de hoy. Großteiner es sofisticación y calidad, es practicidad y sustentabilidad, es modernidad. Großteiner es tu espacio portable, vivienda premium, agro, office, gastronomía, turismo, quincho y multiespacio, proyectos hechos a medida y completamente equipados. Großteiner, arquitectura en contenedores. Todo material. Materiales para la construcción. Te esperamos en Paraná, en calle Racedo, esquina Perón, o en nuestra web todomaterial.com.ar. Todo Material, tu proveedor de confianza a la hora de construir. Winkelmann SRL, obras de ingeniería desde el 2003, construyendo obras de infraestructura, redes de cloaca, agua, gas, telefonía y datos. Winkelmann SRL. Centro de la construcción en seco, cielos rasos, tabiques, revestimientos, steel framing. La construcción en seco por los especialistas. Encontranos en www.construsecoweb.com. Segundo bloque de Proyectar y como adelantábamos en la apertura del programa, vamos a hablar de urbanismo y puntualmente de movilidad urbana. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a movilidad urbana? De cómo nos movemos dentro de las ciudades, cómo organizamos el funcionamiento de la ciudad, de nuestros automóviles, de nuestro transporte público, de nuestras bicicletas y si ahora también de los monopatines u otras alternativas de movilidad motorizada, como pueden ser las motos, algo que vemos mucho en estas ciudades intermedias. ¿Cómo pensar desde el urbanismo los problemas que se dan con la movilidad? Problemas que afectan la pérdida de tiempo, los accidentes, las demoras, afectan cotidianamente nuestras vidas. Esto se puede y se debe pensar y antes planificar. Así funcionan las grandes ciudades y al menos las que tienen buenos estándares de vida. Para pensar la movilidad hay diferentes maneras o paradigmas para entender cuáles son los problemas y cómo proponer las soluciones. La arquitecta Estefanía Supiani se puso a pensar justamente cómo abordar este problema con la lógica que prima hoy, una lógica individualista, una lógica que está mirando mucho al mercado para organizar también su funcionamiento de vida. Ella nos va a contar cuáles son los diferentes paradigmas o modos de ver el problema de la movilidad urbana en las ciudades. ¿Cuál fue el paradigma anterior y cuál es el actual? En términos generales, los problemas del uso intensivo del automóvil a lo largo del tiempo se convirtieron en un problema recurrente, no solamente para la ciudadanía y la población en general, sino también para las políticas de desarrollo urbano, ¿no? Por lo que a lo largo de las últimas décadas comenzaron a
aparecer distintos tipos de soluciones, ¿no? Y las primeras, que son las que en el ámbito del urbanismo llamamos inmersas en el viejo paradigma, están sobre todo insertas, centradas sobre todo en el automóvil particular. Entonces, las primeras respuestas trataban de resolver más que nada la congestión vehicular, más vinculada con una planificación tradicional del transporte. Al ver que estas propuestas con el tiempo comenzaron a fracasar, surgieron otras propuestas y ya más vinculada con el concepto de sostenibilidad, lo que se conoce hoy como la gestión de la movilidad urbana sostenible. Para poner en contexto este concepto, bueno, el concepto de sostenibilidad o sustentabilidad, como también se lo conoce, surgió hacia la década del 80, más o menos a finales, con el informe de Brundtland, y lo que consistía era en un principio rector para el desarrollo mundial a futuro, en donde tiene tres patas para equilibrar, ¿no? Que es el desarrollo económico, el desarrollo social y sobre todo la protección ambiental. Y contar con una cosmovisión, con un paradigma determinado para analizar un problema también supone el propósito de encontrar distintas soluciones al problema. Bueno, en base a eso, antes, cuando se pensaba solo en el problema del automóvil, cómo hacer circular más rápido el automóvil, se proponían una serie de ideas, como hacer autopistas más grandes, ensanchar avenidas, ensanchar calles, darle una prioridad absoluta al auto. Hoy en día ese paradigma ha cambiado y la visión del urbanismo en cuanto a la movilidad incluye una mirada mucho más amplia. De acuerdo con el viejo paradigma, la congestión vehicular viene a ser el problema central, ¿sí? Y por lo tanto las soluciones que se comienzan a dar están más vinculadas con resolverle al automóvil los problemas, ¿no? Es decir, aumentar las rutas, aumentar los volúmenes de tránsito, solucionar la congestión en las áreas centrales, por ejemplo, tratar de achicar los tiempos de viaje, en fin, todo ese tipo de cuestiones más relacionado con el viejo paradigma. Lo que nosotros entendemos en el urbanismo como la planificación más tradicional del transporte, ¿no? En cambio, el nuevo paradigma, vinculado con el concepto de sostenibilidad, ya involucra o pone en el centro otros aspectos, como por ejemplo la relación del uso del suelo y el desarrollo urbano, o sea, el crecimiento de las ciudades con la movilidad, tratar de disminuir la desigualdad socioespacial y la fragmentación también socioespacial, resolver los problemas de transporte público, en fin, tratar de resolver los problemas de una manera diferente, ya no centrada en el automóvil. Y la arquitecta Estefanía Supiani es doctora en arquitectura, investigadora del CONICET y también docente universitaria de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad del Litoral. Ella estudió este problema de la movilidad, que básicamente supone algo que en nuestras ciudades se ve mucho. Por un lado, la difusión urbana, ciudades que tienen muy desarrolladas las periferias y que se amplifican casi desordenadamente en su mancha urbana. Y también la concentración de todos los movimientos y los servicios ciudadanos en las zonas céntricas. ¿Cómo atiende la movilidad urbana a este doble problema, el de la difusión y el de la concentración en las zonas céntricas de las ciudades? El gran problema también y fundamentalmente en las ciudades latinoamericanas, ya sea de escala mayor o escala media, como por ejemplo la ciudad de Santa Fe y Paraná, tienen el problema que sufrimos una gran difusión urbana. Entonces hay dos procesos que se solapan, ¿no? La gran difusión y por otro lado la concentración, ¿sí? Entonces la movilidad tiene que venir a resolver ambas situaciones. Tampoco podemos decir, bueno, hay que compactar la ciudad, porque ya hay procesos urbanos que se han expandido a lo largo del tiempo, en las últimas décadas, y que ya no podemos hacerle, digamos, darle la espalda a este tipo de procesos, ¿sí? Entonces, la gran pregunta es cómo resolver la movilidad para ambos tipos de crecimiento. Y ahí hay una gran falencia, sobre todo en las políticas públicas urbanas, que es en la de seguir pensando el crecimiento urbano
o las políticas urbanas a partir de los límites jurisdiccionales, ¿sí? Tenemos una expansión territorial y un territorio real de dinámica cotidiana que va más allá de los límites jurisdiccionales y que, por lo tanto, la planificación urbana debe resolver el área completa, digamos, lo que nosotros llamamos el continuum urbano, ¿no? Tanto Paraná como Santa Fe tienen esa superficie de expansión que abarcan otras localidades. No podemos dejar de mencionar todo el corredor de la costa, con gente que viene a trabajar todos los días al centro de la ciudad, el corredor sur, con la ciudad de Santo Tomé y la ciudad de Sauce Viejo, y ni hablar los corredores norte con las localidades de Recreo y de Montevera, por ejemplo. Bueno, todo eso conforma un continuum urbano que hay que resolverlo. Muchas veces las políticas de movilidad, o por lo menos lo que se ve en los planes, vemos que tratan de resolver las cuestiones del centro, ¿no? O por lo menos esta difusión del transporte no motorizado a través de la bicicleta, que son fantásticos, ni hablar, pero no resuelven la movilidad en el área metropolitana, ¿sí? Entonces, lo importante es justamente empezar a trabajar el problema de una manera mucho más integral para poder abarcar la jurisdicción completa del área metropolitana. Y más adelante vamos a seguir analizando más conceptos en profundidad, tratando de entenderlos. En esto estamos todos aprendiendo, así que es interesante recorrer y ponerse a pensar qué herramientas ponemos en juego cuando hablamos de la movilidad. Ahora hacemos una pausa y seguimos con más arquitectura aquí en Proyectar. Renovamos el home banking de Banco Entre Ríos y ahora es mucho más ágil, simple y práctico. Pagar tus compras es más ágil, simple y práctico. Pedir un préstamo es ágil, simple y práctico. Así es el nuevo home banking de Banco Entre Ríos. Ágil, simple y práctico. bancoentrerrios.com.ar. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería, cálculo estructural, arquitectura y diseño, ejecución y dirección de obras nuevas, reformas o ampliaciones, eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Grosteiner es sofisticación y calidad, es practicidad y sustentabilidad, es modernidad. Grosteiner es tu espacio portable, vivienda premium, agro, office, gastronomía, turismo, quincho y multiespacio, proyectos hechos a medida y completamente equipados. Grosteiner, arquitectura en contenedores. Donar sangre es un acto de compromiso con la vida. Es un enorme gesto solidario. Es fácil y seguro. En solo 20 minutos podés salvar hasta 4 vidas. Dona sangre. Salva vida. Gobierno de Entre Ríos. Tercer bloque de Proyectar y volvemos a conocer detalles de City Garden 2, este proyecto de desarrollo inmobiliario del estudio Bastiasoro, en un lote donde funcionó una ex panadería de un supermercado o de varios supermercados con tradición en la ciudad de Paraná. Un lote industrial que se va a transformar en un lote residencial, va a cambiar su uso y en esa refuncionalización también se pone en juego
la historia de lo que son las líneas de City Garden, en el caso del estudio Gastiazoro, el City Garden 1 y ahora el City Garden 2, algo que estábamos conociendo ya en el primer bloque. Ahora la arquitecta Patricia Duhovne nos va a contar cómo son las unidades funcionales dentro de este proyecto. Las unidades funcionales hay de distintas tipologías. Hay muy poquitos monoambientes, hay muchos de un dormitorio y hay de 2 y de 3. De todas maneras, en caso de necesidad están articuladas de tal forma que se pueden unir algunas unidades. Bueno, y toda la distribución de estas unidades tienen un espacio principal que es con la cocina integrada. Entonces, con barras, en algunos casos y en otros no, depende de la dimensión, la proporción del espacio. Y también, digamos, tienen todos su expansión, tienen todos salidas al exterior, no solo los que están en planta baja, que tienen patios, sino que además todos tienen como balcones terraza. Entonces, se puede trabajar ahí mucho el tema del verde, que es la propuesta, digamos. Es llenar de luz. Los patios verticales, digamos, son como linternas hacia ese espacio que era cerrado completamente y con verde, con ventilaciones, con, digamos, todo lo que hizo que eso se reconvierta en algo que es una verdadera propuesta urbana, además del emprendimiento privado, digamos, un aporte enorme a la ciudad. Y ahora nos vamos a detener en cómo será la fachada de este edificio y con qué equipamientos se van a entregar cada uno de los departamentos. Una propuesta creativa y muy fresca. Tiene el uso de paneles perforados formando distintos planos. Y eso genera un movimiento porque, bueno, el sol recorre y va cambiando las sombras y además genera una volumetría que hace llamativo el punto de la ubicación de este inmueble, a pesar de que es una obra que tiene una fachada no muy grande. El trabajo morfológico de la fachada hace que sea muy llamativa. Trae la preinstalación para el aire acondicionado, o sea, esto que implica que cuando alguien va a instalar el aire acondicionado no tiene que romper nada, quedan ocultos todas las cañerías, quedan en el lugar que corresponde, digamos, los equipos exteriores, sin que haya que hacer cosas extras que además de no dejar lindas las fachadas, a veces tiran calor en lugares donde no es conveniente y demás. Así que todo eso está previsto. Y después, bueno, todo el equipamiento de la cocina, que son las cocinas, los termotanques, bueno, las bachas, las mesadas, los muebles con bajo y alacenas, digamos, completo. Y ahora Patricia Duhovne nos va a detallar cómo serán las terminaciones de los departamentos. Paredes, pisos, aberturas, qué calidad se va a utilizar en este proyecto. Las aberturas son con DBH, son para cuidar, digamos, el consumo de la energía que se propone. Está pensado utilizar energía eléctrica a través de recolectores solares para agua y electricidad, todas las posibilidades de llevarnos a un ahorro energético, digamos. Y también evitar un poco, desde lo que uno puede hacer, la contaminación ambiental con otros sistemas, digamos. Es todo de primera calidad, con yeso en las paredes, con los pisos de porcelanatos, o, digamos, hay distintas alternativas, con pisos flotantes vinílicos. Las cocinas van todas equipadas,
con los muebles de diseño. Los muebles también están diseñados para cada uno de las unidades y también tienen muchos elementos decorativos desde la misma infraestructura de las unidades, como rebordes alrededor de las ventanas para proporcionar protección a las aberturas, para luego colocar los cortinados, donde van barras, van con el diseño, digamos, dividiendo los ambientes en forma virtual, pero integrando. Bueno, con propuestas de colores. También se va a usar un material que son paneles de chapa que son con una gran aislación térmica acústica en todo lo que son los interiores de los patios de iluminación. Y esto le da además esa onda industrial que rescatamos, digamos, en la propuesta, y la textura, el color y todo lo que aporta, que también ya es decorativo, digamos, para las mismas unidades. Y ahora vamos a hablar con Raúl Cavallini del control de obra del estudio Gastiasoro, que nos va a contar qué trabajos se están realizando en este momento en el proyecto de City Garden 2. En principio, la tarea principal fue primero la de limpieza general, porque al tratarse de una edificación ya realizada, se hicieron las tareas de limpieza, por ahí reapuntalar sectores que ya estaban preabiertos con orificios ya abiertos de las losas, por medio de perfilería y lo que sería bulones de expansión propia para que sean bien fijados por seguridad más que nada. Después de la limpieza, lo que se empezó a trabajar sería empezar a armar lo que sería estructuras principales que coincidían un poco con las columnas ya preexistentes, o sea, se buscó respetar todo eso para la facilidad también del armado de la estructura. Y también para no tocar mucho las estructuras ya existentes, por seguridad, porque era una estructura que estaba preparada como para un edificio. Después medio que se cambió la idea para hacer algo industrial, entonces como que la estructura ya estaba preparada para hacer un edificio. Pero a su vez, al no ser un edificio tan alto, o sea, tratarse por ahí una sola losa en el fondo y 2 o 3 niveles en el frente, al no tirarle tanto peso a la estructura, se podría mantener sin tocar mucho. Generalmente el trabajo es toda estructura tradicional, por ahí se varió un poco lo que serían las paredes exteriores, que se está buscando utilizar los paneles nuevos, esos que se están viendo, que son chapa de los dos lados y poliuretano en el centro, que cumple con todas las tareas de aislación, pero principalmente lo que se busca es la tradicional de mampostería con revoque de yeso o la tradicional de mortero de material. Y ahora Raúl Cavallini se va a detener en lo que tiene que ver con el trabajo que se va a realizar en la terraza, una intervención muy particular de construir justamente una especie de plaza en la azotea del edificio, algo que no va a ser como un quincho tradicional, sino que va a tener diferentes usos en esta propuesta de City Garden 2. Nos vamos a detener en esa cuestión y en la cantidad de obreros que están trabajando en la obra. Lo que se está buscando es que sea liviano y que sea lo más agradable a la vista, por ahí no tanto que sea el cemento, se podría decir, que es lo que te da la idea de encierro. O sea, la idea sería por ahí entablonados de madera, trabajar en ese espacios verdes, por ahí canteros, algunos árboles por ahí, como para darle la idea de naturalidad. Sería tener la plaza en tu departamento, sería. Por el momento, en la parte de construcción, son 9 personas
y después se van sumando lo que sería el tema de las terminaciones de yeso, la colocación de piso, pero en el momento ahora que se está haciendo la estructura tradicional de hormigón, son 9 personas. Recién se estaba iniciando porque se hicieron el apuntalado de las losas existentes y recién ahora se está haciendo el entablonado para hacer el encofrado de hormigón, sería de la losa. Que por ahí es medio complicado al tratarse de respetar una estructura existente, las luces por ahí son grandes, entonces como que lleva bastante trabajo armarlo. Y dejamos este tema de lado, pero todavía nos queda muchísima más arquitectura aquí en Proyectar. BEST. Venta de materiales eléctricos. Ingeniería para obras de media y baja tensión. Armado de tableros. Automatizaciones. BEST. Distribuidor oficial de Schneider Electric, Connex2, STEC, Phoenix Contact, Finder y Tecnobox. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. Ingeniería. Cálculo estructural. Arquitectura y diseño. Ejecución y dirección de obras nuevas. Reformas o ampliaciones. Eficiencia, rapidez y confort para las nuevas formas de habitar. Y Estefanía Supiani es arquitecta, doctora en arquitectura, docente de la FADU UNL y también investigadora del CONICET. En este carácter se puso a estudiar justamente la cuestión de la movilidad urbana en profundidad y lo que sucede en Latinoamérica, cuáles son las diferentes miradas y paradigmas y problemas que ponemos en juego cuando hablamos de movilidad urbana, cómo funciona el sistema en el que se mueven automóviles, motocicletas, bicicletas, peatones y transporte público también dentro de una ciudad. Bueno, en este sentido le consultamos a ella cómo son las soluciones que hay que pensar a los problemas que hoy tenemos. Problemas que lo vemos no solo en las demoras, en el gasto y la contaminación que hacemos al medio ambiente mediante los automóviles, sino también en los accidentes de tránsito, algo cada día más común en nuestras ciudades. Le consultamos a ella si la salida y las soluciones a este problema sí o sí vienen del lado del transporte público o hay que encontrar otras variables. Yo creo que seguir concentrando las soluciones simplemente en el automóvil privado no es la solución, no es el desafío, ni tampoco es el desafío por parte de la gestión de la movilidad sostenible. Sin dudas tenemos que superar el viejo paradigma y resolver los problemas más allá del automóvil particular, sobre todo a partir de la inversión y de la potenciación del transporte público y también en los sectores donde sea posible incentivar el uso de otros medios no motorizados. Pero para poder incentivar el uso también necesitamos infraestructura adecuada para realizarlo. ¿Sí? Hay mucha gente que le da miedo andar en bicicleta, por ejemplo. Mucha gente le da miedo en bicicleta o usar algún otro medio no motorizado y con razón, ¿no es cierto? Porque nos está faltando justamente infraestructura.
Se ha avanzado, por ejemplo, en la ciudad de Santa Fe, con algunos tramos de ciclovía, pero todavía está faltando una planificación integral de toda esa infraestructura, ¿sí? Hay muchos debates, se ha avanzado mucho, pero bueno, todavía nos está faltando completar esa trama de la infraestructura ciclista, por ejemplo. Y muchas veces en el análisis rápido de estas cuestiones, de los problemas de las ciudades, de los embotellamientos y de los accidentes de tránsito, nos muestran a veces como soluciones mágicas a ciertos modelos europeos a imitar. En tal ciudad andan tanto en bicicleta, tal ciudad tiene el transporte público más rápido del mundo, o vemos trenes de alta velocidad. Bueno, diferentes cuestiones que nos vienen a mostrar como soluciones enlatadas, pero que muchas veces difieren mucho de nuestra realidad política, económica y social. Bueno, en este sentido le preguntamos a Estefanía Suppiani si hay modelos a seguir, si hay algún espejo que podamos imitar en cuestión de movilidad urbana. Desde que surgió la idea de sostenibilidad y la idea de la movilidad sostenible, comenzaron a surgir, sobre todo en el ámbito europeo, un montón de documentos oficiales emitidos por organismos internacionales, como así también por gobiernos locales, vinculados con la movilidad sostenible, ¿no? Y se empezaron a reproducir un montón de planes que luego se transmitieron a otros ámbitos, sobre todo el ámbito latinoamericano. Hay muchas ciudades latinoamericanas que avanzaron al respecto. Bueno, tenemos el caso, por supuesto, de Curitiba en Brasil, aunque este proceso fue bastante anterior a todo el concepto de sostenibilidad, pero no obstante, después surgieron un montón de otros planes en distintas ciudades. Por ejemplo, digamos, en el caso argentino tenemos el caso de la ciudad de Rosario, que avanzó mucho al respecto. La ciudad de Buenos Aires también tiene un plan de movilidad sostenible. Pero la gran pregunta que nos hacemos en el ámbito del urbanismo es, bueno, ¿qué ocurre con todos estos conceptos rectores o estas ideas base, digamos, que nos transmiten los europeos, en cierta manera, en nuestro contexto, ¿no? Y es ahí donde nos preguntamos, bueno, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué todos estos conceptos y todas estas ideas quedan en el papel, ¿no es cierto? Quedan en la publicación, quedan a nivel de plan y no avanzamos hacia la implementación concreta de estas cuestiones, ¿no? Y bueno, justamente una de las mayores deficiencias es, sobre todo porque aún seguimos trabajando en el viejo paradigma, centrado en el automóvil, y sobre todo, y un gran problema, es también la falta de capacidad del Estado para poder intervenir en determinados procesos, y que son procesos que ya son procesos más globales, ¿no? Y que en donde interviene el mercado, ¿sí? Estamos en un proceso de neoliberalización del territorio que lamentablemente solamente se da lugar a determinados intereses para determinados lugares urbanos, por ejemplo, y no se piensa la ciudad de manera integral en cuanto a términos resolutivos, ¿no? Entonces, justamente la deficiencia del Estado está en eso, en no poder resolver de manera integral todos los problemas, sobre todo por las fuerzas de poder que tienen otros sectores en la intervención del espacio público y de las infraestructuras y demás. Y le consultamos a la arquitecta Suppiani en relación a una cuestión fundamental cuando pensamos una batería de soluciones a la cuestión de la movilidad urbana. ¿Cómo hacerlo con un Estado tan desgastado en sus funciones? Un Estado como el que tenemos hoy, que intenta atender un montón de problemas, pero muchas veces no los logra. Un poco para concluir, creo que los grandes desafíos en términos de, por lo menos para avanzar en términos de movilidad sostenible en nuestro contexto, es, por un lado, repensar el rol del Estado en estos procesos de intervención urbana, ¿sí? Sobre todo, no para erradicar el auto, erradicar el mercado, no estamos hablando de ese tipo de posiciones, sino de coordinar de manera integral todos los procesos. Y sobre todo, dando lugar justamente o fortaleciendo
a los sectores más vulnerables, que son los que quedan afuera de determinados circuitos económicos, por ejemplo, ¿no? Entonces es el Estado el que tiene que velar por esos sectores más desprotegidos y sobre todo los sectores que quedan más excluidos del desarrollo urbano, ¿sí? Eso por un lado, entonces repensar el rol del Estado. Luego pensar el territorio de manera integral, no solamente entre todos los aspectos que involucran el desarrollo urbano, es decir, el uso del suelo, la movilidad, el hábitat y la vivienda, bueno, y demás, todas las políticas urbanas que conforman al desarrollo urbano, sino también de manera integral en el sentido de la extensión territorial que dijimos anteriormente. Y finalmente, bueno, superar, por supuesto, el viejo paradigma. Ya la solución no está en seguir resolviendo los problemas del automóvil. Los problemas van mucho más allá y lo que debemos hacer para no trasladar erróneamente conceptos y de moda, en cierta manera, que están por ahí impuestos desde otros contextos, justamente tratar de resolver nuestros problemas reales. Bueno, primero, cuáles son estructuralmente nuestras deficiencias en términos de movilidad y también nuestras posibilidades políticas, económicas, sociales y de todo sentido, ¿no? Y sobre todo para que justamente el concepto de sostenibilidad tenga sentido en nuestro contexto. A veces el concepto de sostenibilidad hace hincapié, o por lo menos en los planes urbanos o en algunas cuestiones, sobre todo en la protección ambiental. Y no es simplemente la protección ambiental, también hay un equilibrio económico y social al que hay que llegar. La sostenibilidad justamente tiene esos tres ejes para poder lograrse, ¿sí? Las siguientes empresas e instituciones presentan Proyectar. Todo material, tu proveedor de confianza a la hora de construir. Delegación Entre Ríos de la Cámara Argentina de la Construcción, construyendo para el desarrollo de la provincia. Ineco Climatización, único agente oficial Surrey y Peiza en la región. Nexo Aberturas, la línea más completa en aberturas de acero, aluminio y PVC. Winkelmann SRL, obras de ingeniería y ahora nueva planta de hormigón elaborado. Con obras, el gobierno de Entre Ríos cuida el patrimonio cultural de los entrerrianos. Centro de la Construcción en Seco, la construcción en seco por los especialistas. Grosteiner, arquitectura en contenedores. WP Construcciones Especiales y Steel Frame. Materializamos tus sueños. OK Drones. Tecnología para la ingeniería y la construcción. Vitrex. Industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Basa y Blindex. Integrante de la red Ecoglass. Banco de Entre Ríos. Acá para vos. Rotoblas. Multinacional italiana, líder mundial en el desarrollo y la provisión de soluciones de alto contenido tecnológico para el sector de la construcción en madera. Y llegamos al final del Proyectar del día de hoy. Agradecemos como siempre que estén ahí del otro lado. Los invitamos a que recorran nuestras redes sociales, donde verán los contenidos de Proyectar TV y también de la revista Proyectar. Con nosotros tenemos ya el ejemplar número 4 en su edición papel que pueden conseguir en todos los kioscos de la ciudad de Paraná y de la ciudad de Santa Fe. Nosotros nos despedimos, nos volvemos a reencontrar la semana que viene en este mismo lugar.